Es que este día, que es el 25 de noviembre, celebramos, solo que los Bahá'ís lo celebran la noche anterior, no la noche después. Entonces, o sea, anoche celebramos eh, el Día de la Alianza, o convenio, o pacto. Usamos más el término alianza, ¿no? Vamos a más o menos ver de qué se trata. Alianza no es un término exclusivo de la fe Bahá'í, también existe en las religiones anteriores, en todas las religiones. Vamos a ver de qué se trata. Antes vamos a recalcar, vamos a mencionar que cuando viene un mensajero de Dios, cada vez que aparece un mensajero de Dios y inicia un sistema nuevo, no podríamos decir una nueva religión porque en cierta forma viene a renovar la misma religión de Dios, al menos bajo la terminología Bahá'í, ¿no? Pero solemos decir una nueva religión, refiriéndonos a eso mismo, ¿no? Que viene a renovar la fe. En realidad no viene a fundar ninguna religión nueva, sino que viene a continuar con la fe de Dios, que es una sola, pero que nosotros los humanos, con nuestra ignorancia, dividimos la fe de Dios en sectas y en religiones, ¿no? Pero bueno, cada vez que viene un nuevo mensajero, repite muchas enseñanzas que ya existían para reforzarlos. Por ejemplo, si el mensajero anterior habló de justicia, él vuelve a reforzar eso para que a la humanidad no se le olvide que tiene que establecer justicia. El anterior habló de amor, este vuelve a hablar de amor, ¿no? De solidaridad, de no mentir, no robar, un montón de otras cosas. Pero hay ciertas enseñanzas que son nuevas, de acuerdo a la nueva era, a la nueva época. Y ahorita estamos en una verdadera nueva era que no se parece mucho, ¿no? La humanidad a la de hace 2000 o 3000 o 4000 años. Por lo tanto, es lógico, es obvio que Baha'u'lláh o cualquiera de ellos que hubiera venido hoy, pues lógicamente habría traído enseñanzas que peguen con esta época. Entonces, Baha'u'lláh trae muchas enseñanzas nuevas. Ahora, yo en el poco tiempo que disponemos en la reunión no podemos tocar todas las enseñanzas, todos los principios novedosos que trae Baha'u'lláh, pero podemos tocar algunos, ¿no? Por ejemplo, en los mensajeros anteriores jamás se habló de la unidad del género humano o de la raza humana, por ejemplo. No se habló. No es que Jesucristo, Moisés o Mahoma no supieran de la raza humana, que es una sola. Lo que pasa es que en los tiempos de ellos la humanidad no conocía a toda la raza humana, ¿no? Acuérdense que América estaba separada y nadie sabía de su existencia, ¿no? Entonces, es novedoso de Baha'u'lláh el principio unidad del género humano. Y ojo, no solo una simple unión de gente diversa, o sea, no se trata de que, ustedes son diferentes, nosotros diferentes, aquellos son diferentes, pero vamos a unirnos. O sea, como unión, no, sino que unidad de la raza humana
según Baha'u'llah explica, es porque toda la raza humana es una sola creación. No somos diferentes razas. Somos una sola raza, la raza humana, y no tenemos por qué estar divididos. Esto es muy importante, ¿no? Que en esta época es así. Este es uno. Otra cosa que también es distintivo de la fe de Baha'u'llah y que antes probablemente no se miraba así, es el hecho de que en las religiones anteriores dividían a la gente en fieles e infieles, ¿correcto? Creyentes y herejes o infieles, ¿no? Bueno, usaban diferentes palabras para explicar ese concepto, pero existía esa división. O sea, el que creía en el mensajero que estaba viniendo era un fiel, un creyente, ¿no? Pueblo de Dios, por ejemplo. Y el que no creía, no llegaba a creer, era un infiel, no creyente. Baha'u'llah eliminó eso. Baha'u'llah eliminó eso, es decir, ya no hay una división, no hay todos ustedes habrán visto que en las reuniones bahá'ís, cualquier persona está bienvenida. Yo tengo una amiga que esta noche no ha entrado, pero casi siempre entra. Ella tiene 4 años de estar asistiendo, no se ha declarado como Bahá'í, pero hace todo lo que los Bahá'ís hacen y se siente muy feliz de estar ahí. Y nadie la mira como que usted no, ¿verdad? O usted es hereje o infiel. No, eso ya no existe. Entonces, esto es muy importante, que Baha'u'llah no solo elimina, no solo habla de la unidad del género humano, pero no de solo unir a personas diferentes, no. Dice la raza humana es una sola creación. Pero toda la raza humana, no solo los fieles contra los infieles. Es un distintivo, ¿no? De la fe de Baha'u'llah. Bueno, otro día pudiéramos ampliar esto. Solo que dentro de esa raza humana, los que conocen menos de la fe se pueden considerar como niños que todavía no han adquirido el conocimiento. Entonces los que saben más de la fe tienen esa obligación de educarlos amorosamente, no de tratarlos como infieles o como herejes, ¿me entienden? No es así, ese concepto ya desapareció por siempre. Y hay que tratar a los que saben menos con mucho amor, amistad, compañerismo. No hay nadie que sea infiel o malo, no hay que menospreciar a nadie. Hay otro concepto que también Baha'u'llah lo borró. ¿Se acuerdan que a veces, por ejemplo, en la Biblia, y no sé si alguien leyó escritos de los musulmanes, hay un concepto de puro e impuro, o también a veces lo traducen como inmundo. Baha'u'llah borró esos conceptos también. En las religiones anteriores había animales que eran impuros, inmundos, que no había tocarlos o no había que comerlos. Entonces esos conceptos de impureza, Baha'u'llah es decir, por esencia no hay nada que Dios haya creado y que sea impuro. Ahora,
Si hay algo que está sucio y no hay que tocarlo, no hay que tocarlo, pero no porque su esencia es impuro o inmundo, sino simplemente por higiene. Este es muy importante. Otra cosa muy interesante que Baha'u'lláh ordena a los Bahá'ís que propaguen su fe, porque los primeros seguidores de todas las religiones han propagado la fe. O sea, han ido a otros pueblos donde sus vecinos y parientes y les han hablado de la nueva fe con el fin de que se acerquen a esa nueva fe. Pero Baha'u'lláh, a ese hecho, a esa actividad de hacer publicidad, ¿no?, para su fe, lo llama enseñanza. Mientras que en el pasado se llamaba más proselitismo, ¿correcto? Entonces es interesante, ¿no? Enseñanza versus proselitismo. Enseñanza es como que un padre amoroso está enseñando a su hijo. No lo golpea, no lo odia, no lo detesta, no lo bota de la casa. Simplemente tiene paciencia, amorosamente le enseña a su hijo. Ese es el método que debemos utilizar los Bahá'ís para enseñar la fe de Baha'u'lláh a la humanidad en general. Pero proselitismo, el método que usaban en el pasado, se hace a través de la presión psicológica o a través de espada, guerra, ¿no? A la fuerza. Presionan y presionan para que la persona se convierta. ¿Alguien desea opinar? Sí, perdón, solamente es como para complementar esa idea, que ya desde el Bab se venía diciendo que el sendero de la guía es un sendero de amor y compasión y no de guía y coacción. Y eso es algo que hemos tenido que aprender como raza humana, pero a los golpes, porque incluso todavía existen papás que agreden a sus hijos con el objetivo de formarlos, ¿sí? Como yo quiero que tú seas un hombre de bien, entonces te golpeo, te humillo, te trato mal, ¿sí? Y los papás lo justifican, ¿sí? Sin embargo, pues las investigaciones científicas que justamente han salido en esta época lo que demuestran es que para realmente educar a un niño, lo que tenemos que hacer es hablarle con mucho amor, con mucho respeto, compasión por su posición, por la posición en la que está. Y ese es uno de los principios que justamente ha surgido en esta nueva dispensación. Jesucristo no habló mucho acerca de la enseñanza así como con amor, por más de que el principio que él traía era el amor, y Mahoma tampoco lo hizo. Entonces muchos cristianos difunden las enseñanzas de la fe cristiana basados quizás en el temor, pero no el temor así como entendemos nosotros el temor a Dios, sino como el miedo al infierno, por ejemplo, o el miedo, no sé, a ser castigado y todo. Y bueno, las enseñanzas del Bab y de Bajaola mencionan que todo lo que hagamos no debemos hacerlo ni por miedo al infierno, ni anhelando o esperando llegar al cielo, sino lo que debe guiar nuestras acciones es justamente el amor a Dios. Muchas gracias. Perfecto, Armando. Muchas gracias a ti. Siempre opiniones muy interesantes y acertadas. Ok, entonces, cuando yo enseño algo a un pariente a quien amo, yo le enseño porque lo amo. No porque amo más la causa que le estoy metiendo a él. No sé si me dejo entender. Es decir, si yo le enseño a mi hijo matemáticas,
no es porque yo amo las matemáticas más que a mi hijo. Yo lo amo a mi hijo, por eso le enseño matemática, porque le va a hacer bien. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que enseñar nuestra fe, como lo hacemos en estas reuniones, con amor, no con violencia. El proselitismo es cuando uno presiona psicológicamente o recurre a la violencia. A veces puede ser violencia verbal o puede ser violencia realmente física, ¿no? Con espada y con rifles, con armas. Es violencia siempre, ¿no? Entonces, no hay que menospreciar a la persona que opina diferente a uno. Actualmente la comunidad mundial Bahá'í trabaja con bastantes personas que aún no se han declarado Bahá'ís, pero colaboran en nuestros programas educativos. Por ejemplo, tenemos los libros 1, 2, 3, 4. Cuando tú estudias el libro 3, te capacitan para poder dar clases de virtudes a los niños. Hay muchos amigos que están dando clases de virtudes con el sistema de los Bahá'ís, pero que ellos mismos no son Bahá'ís. Y la gran mayoría de los niños a quienes se les da clases no son hijos de Bahá'ís. Es más, son diversos y no se sienten presionados. Están conscientes de que estos son Bahá'ís los que vienen a dar la clase, pero también están conscientes de que no les estamos dando clase con la condición de que ellos se conviertan. Eso ya es diferente en esta época. Bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones un poco más sobre ese sistema educativo también. Otro punto, el segundo de la línea de la lista, es la libre investigación de la verdad. Baha'u'lláh prohíbe que yo acepte la religión solo porque mi padre tenía esa religión. Yo tengo que investigar por mi cuenta también. Bueno, tal vez agarro la misma religión de mi padre, tal vez no, pero lo hice yo con mi raciocinio, porque me ha dado capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que no lo es. Entonces yo tengo que aprovechar, investigar y escoger mi propio camino. Lo otro es que Baha'u'lláh nos ha enseñado que la base de todas las religiones es una, lo que estuvimos diciendo hace un rato, ¿no? Que no es que Moisés trajo una religión como ahorita la gente cree, ¿no? Moisés trajo una religión y Cristo trajo otra religión. No es así. Moisés, Cristo, Mahoma son una secuencia de maestros de la misma escuela, ¿no? No son otras religiones, pero ¿qué pasa? Tus seguidores, los seguidores que se quedaron hasta Moisés y ya no siguieron creyendo en los demás, se llaman judíos. Los seguidores de Jesús que hasta ahí creen y ya de ahí en adelante no creen, se siguen llamando cristianos. Pero, por ejemplo, yo como Bahá'í, para mí, Moisés, Jesús, Mahoma, el Corán, la Biblia, la Torá, son libros sagrados de mi fe, ¿no? Porque todo eso es mi fe. No es que de Baha'u'lláh para acá es mi fe y los demás no. Todo es palabra sagrada, todo es la fe de Dios. 4. La fe debe causar unidad, armonía, acuerdo, no discordia, hostilidad, guerra, división, confusión. ¿Correcto? Entonces, la religión de Dios, ¿qué pasa si la fe de Dios,
O sea, tú profesas una fe y yo otra, y nos matamos. ¿Esa religión sirve o no sirve? No sirve. Debería eliminarse, no debería existir una religión que te incita a matar, a pelear, a hostilidad, a división, a conflicto, a odio, discordia. Millones de cristianos y musulmanes se mataron en las cruzadas, pero digamos ahí eran musulmanes contra cristianos, pero hubo unas guerras entre los propios musulmanes que entre ellos se mataron, sectas diferentes, chiitas, sunitas, no se pueden ni ver, se odian. Entre los cristianos en Europa, alguien dijo que se habían matado 1 millón de personas entre sí, entre católicos y protestantes en Europa. Pero si los dos creen en Cristo, ¿no era el que dijo si te golpean en una mejilla ofrece la otra? Y todavía no se fue a pelear contra un ateo o uno de una religión muy diferente, sino que entre ellos mismos, los seguidores de Cristo, se mataron 1 millón de personas. Entonces, si la religión no sirve para armonía, amor, para unir a la gente, entonces no sirve, pues, no sirve. Esa religión es mejor no tenerla. Número 5, habla Bahá'u'lláh también, por primera vez en la historia de la religión, dice que la religión tiene que ir en armonía con la ciencia. O sea, si la religión te está ofreciendo algo y no va con tu lógica, pero una lógica, no una lógica que te han metido a la cabeza como dogma. Si alguien te ofrece una religión y que no va con la lógica, no la aceptes. No es religión, es superstición. 6. Igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Eso, la fe de Dios lo ha ido implementando poco a poco. Pero en el pasado, así tal cual, Bahá'u'lláh lo menciona, igualdad de derechos y oportunidades entre ambos sexos no existía. Ni en el judaísmo, ni en el cristianismo, ni en el islam. Por primera vez en la historia de la religión, y es privativo de la fe de Bahá'u'lláh, esa igualdad. Otro, eliminación de todo tipo de prejuicio y fanatismo, ya sea religioso, nacionalista, político, de raza, lo que sea. Esos prejuicios destruyen la solidaridad humana, generan odio, guerra, conflicto. Al eliminar los prejuicios, ya la humanidad se puede unir, ¿no? Ya no tiene barreras para unirse. 8. Bahá'u'lláh ordena la paz mundial. La paz mundial no como algo que se oye bonito. La paz mundial como una meta de su milenio, ¿no? De su dispensación. O sea, en la vigencia de la fe de Bahá'u'lláh se va a establecer sí o sí la paz mundial. Ahorita estamos muy verdes, ¿no? El panorama está muy oscuro, pero sí vamos a llegar a cumplir eso. Y habrá, por ejemplo, un tribunal internacional de justicia
que vele por la paz del mundo, paz y bienestar del mundo. Es decir, si un país se levanta a querer agredir a otros, ese tribunal tiene que callarlo, ¿no? Actualmente existen Naciones Unidas, pero no. Naciones Unidas a veces parece un elefante blanco que no tiene mayor injerencia, ¿no? Para la paz, y está hasta el cuello, está politizado. Pero es un intento, ¿no? Es un intento hacia ese tribunal que en el futuro va a existir porque Baha'u'lláh lo ordena. Y Baha'u'lláh, otra cosa, 9, decreta la educación obligatoria y universal. Nadie debe excluirse, sin excepción. Todos deben educarse. Ojo, Baha'u'lláh pone especial énfasis en las niñas, porque hasta el momento, si alguien va a mandar a sus hijos al colegio, a veces al varón sí lo mandan y a la niña la dejan en la casa para lavar y planchar. No, dicen los escritos bahá'ís, aseguran de que es todavía. No es que al varón no hay que enseñarle, sí, hay que enseñarle porque es obligatorio para todos, pero le da más prioridad e importancia a la educación de las niñas. También Baha'u'lláh habla de que los problemas de la humanidad no se van a resolver solamente enseñando carpintería, computación, enfermería. O sea, solo con oficios no se resuelven los problemas del mundo. Los problemas del mundo, los problemas socioeconómicos, ¿no? Se van a resolver cuando tú le enseñes a la gente amor, solidaridad, justicia, generosidad, bondad, compasión, además de computación y repostería y todo eso, ¿no? Iba a decir mecanografía, pero ya no se usa. Bueno, entonces esa es una enseñanza muy importante de Baha'u'lláh. Tú vas a una comunidad pobre y les enseñas carpintería. Y viene otra ONG y le enseña emprendedurismo. O sea, de que sean empresarios, que se conviertan en microempresarios. Y de repente, a raíz de lo que les enseñaron, uno de ellos se levanta y pone una carpintería y crece y crece y crece y ya comienza a ganar mucho dinero. Pero a los empleados les paga el sueldo mínimo, les hace trabajar 10, 12 horas diarias sin pagarles horas extras. ¿Qué es eso? Pues falta de educación espiritual, porque si ese señor dueño de negocio tuviera una educación espiritual, no haría algo así. Entonces, si enseñamos espiritualidad, además de corte y confección a la gente, entonces se combinan ciencia y religión y tenemos una humanidad próspera. Bueno, otra, ya para ir terminando. Baha'u'lláh también ha creado un sistema administrativo. También necesita toda una reunión hablar de ese sistema. Pero las cosas, o sea, el poder en la fe Bahá'í no está en mano de un sacerdote, obispo, arzobispo, pastor, molá o como quieran llamarlo. No. El poder en la fe Bahá'í está en casas de justicia, en manos de casas de justicia que son entidades elegidas a nivel de ciudades. Por ejemplo, aquí donde estoy yo se llama Santa Tecla. Hay una casa de justicia local. También lo llamamos asamblea espiritual local.
es como una directiva de los Bahá'ís de Santa Tecla. A nivel de El Salvador o Colombia o Perú o Ecuador, también hay una Asamblea Nacional, que es la directiva elegida, ¿verdad? No nombrada, elegida a nivel nacional, que es como el gobierno nacional de los Bahá'ís. Y a nivel mundial hay una que se llama Casa Universal de Justicia. Es una directiva también elegida, ¿no? Una vez cada 5 años, con sede en Israel, que gobierna al mundo Bahá'í. Estas casas de justicia tendrán funciones, ambas funciones, función política y función religiosa. Entonces, este es un resumen, ¿no? Este es un resumen. Ahora, todo lo que hemos estado mencionando son enseñanzas novedosas en la era Bahá'í. Es decir, en las religiones anteriores estaban, pero a nivel de semilla. Por ejemplo, ninguno de los mensajeros habló en contra de la unidad, pero tampoco habló de unidad de la raza humana y unidad de los que ellos llamaron fieles e infieles, todo eso, que sea una sola urna donde meten a todos, no existía así, ¿no? Esa enseñanza es exclusiva de Baha'u'lláh. Pero no porque aquellos no lo sabían, sino porque el tiempo no estaba dado, porque cada cosa tiene su tiempo. Y hoy es el tiempo de la madurez humana y por lo tanto ha venido Baha'u'lláh y puede hablar así, con la verdad completa, ¿no? Sin esconder cosas, sin obviar cosas. Pero ahora, estas son algunas enseñanzas distintivas de la fe de Baha'u'lláh. Pero hay una, no la digo yo, la dice Abdul Bahá, que es la más distintiva, o sea, la más novedosa de la fe de Baha'u'lláh. ¿Cuál es? El convenio. O la alianza, ¿no? Pero alianza ha existido el concepto. Por ejemplo, Mahoma habló de alianza, Moisés habló de alianza. En el cristianismo está la alianza, ¿no? La nueva alianza que dicen que es el sacrificio de Jesús y la fe del pueblo en Jesús y su salvación, ¿no? Es como un pacto. Tú crees en Jesús y bueno, en mi opinión, no solo crees, sino que también haces todo lo que te recomienda y su premio es la salvación, ¿no? Entonces, esa alianza siempre ha existido, pero en relación a la alianza, ¿qué hay que en la fe Bahá'í existió por primera vez? Es esto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en la fe de Baha'u'lláh, para que prevalezca la alianza y no haya división, Baha'u'lláh ha nombrado a su hijo Abdul Bahá como el centro de la alianza. Ese es el más grande distintivo de la fe Bahá'í de las religiones del pasado. Es algo que nunca antes se dio de esta manera. Por ejemplo, Moisés tuvo un sucesor, ¿no? Josué. Y así,
Jesús, después de él, los discípulos quedaron todavía, incluso escribieron la mayor parte de la Biblia, no lo escribieron después de que él ya había fallecido. O sea, quedaron personas a cargo, pero no llamó a uno de ellos el centro de la alianza. Vuelvo a decirlo, no porque no podía hacerlo o no porque él no sabía. Lo que pasa es que la humanidad no estaba preparada para que existiera un centro de la alianza y que todo el mundo le hiciera caso. ¿Cuál es la principal función del centro de la alianza? Que es un sucesor de Baha'u'lláh, en este caso, que es su hijo que se llama Abdul Baha. Su principal función es evitar que la fe se haga pedazos, ¿no? Que se divida que haya, proteger la fe de cismas y división en sectas y credos. La alianza de Baha'u'lláh y el hecho de que haya un centro de alianza asegura la unidad y la integridad de los Bahá'ís. Entonces, ojo, repito, alianza siempre existió. Todas las religiones hablan de alianza y lo definen de cierta manera. Pero la existencia de una figura como centro de la alianza, eso sí es distintivo de la fe Bahá'í. Entonces, Abdul Baha es el sucesor de Baha'u'lláh a quien tenemos que ver los Bahá'ís Se cortó. pero se calcula 45,000. Dios mío, 45,000 maneras de entender la palabra de Cristo, por ejemplo. Mahoma, nomás murió Mahoma, su fe se dividió en dos. La rama más política y la rama más espiritual. Y para el colmo, los políticos ganaron a los espirituales. Entonces, para que no exista esa posibilidad de que Kurosh entienda la fe de Baha'u'lláh de una manera y otro lo entienda de otra manera y que cada uno abra su propia secta y hacer pedazos, ¿no?, la fe de Dios. Para que no suceda esto, Baha'u'lláh nombró a Abdul Baha como centro de la alianza. Y no solo lo nombró así verbalmente, sino que Baha'u'lláh escribió un libro que se llama El Libro de mi Alianza, como testamento de Baha'u'lláh, donde claramente con su puño y letra y sello escribió que Abdul Baha es su sucesor. Y que cuando falleció Baha'u'lláh abrieron ese libro y lo leyeron y todo el mundo vio esto. Y no había lugar a negar que Abdul Baha era sucesor de Baha'u'lláh. Entonces, para mantener la unidad de los Bahá'ís y que no se dividan en pedazos, o sea, para respetar la sucesión, se nombró el centro de la alianza. Pero entonces Baha'u'lláh no dejó espacio para una interpretación
equivocada de sus escritos, una interpretación arbitraria de sus escritos. Para evitar eso, nombra a Abdul Baha como sucesor, pero también lo nombra como intérprete autorizado. Es decir, si tú lees las palabras de Baha'u'lláh y no las entiendes, vas a dirigirte hacia Abdul Baha para ver qué dice él acerca de eso. Entonces Abdul Baha explicó en un lenguaje sencillo muchos de los escritos de Baha'u'lláh que tal vez la gente no entendía, y él vino y los interpretó, los explicó. Y eso es guiado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo puede ser guiado por el Espíritu Santo? Pues algo parecido sucedió con el cristianismo. Cuando se fue Cristo, lo crucificaron y se fue. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Por ejemplo, Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que sí escribe cosas que suceden. O sea, es verdad, no es un libro escrito por un charlatán, no. Apocalipsis de San Juan es un libro verídico, que lo que dice ahí es correcto. Y muchas de esas cosas ya sucedieron y las otras sucederán. Pero entonces, ¿de dónde salió que San Juan quién era que escribió Apocalipsis? Y es verdad, si no lo escribió Jesús, porque Jesús con la protección del Espíritu Santo, ¿no?, le inspiró a San Juan para que escriba ese libro. Y lo mismo sucedió con otros libros, ¿no? Entonces, Baha'u'lláh escribe un testamento y a su testamento no lo llama testamento, lo llama el libro de la alianza. Bueno, nosotros lo llamamos libro de la alianza, pero él le puso el libro de mi alianza. Así lo puso. Y dentro de ese libro de su alianza es que nombra a Abdul Baha como el centro de su alianza. Y cuidado, no sea que alguien se deje engañar por alguien que nos quiera calentar la oreja diciéndonos cosas contrarias a esa alianza y que quiera sembrar dudas. Gracias a Dios, los intentos de generar división y cisma y sectas no han prosperado más allá de simplemente el intento, ¿no? Entonces Abdul Baha nos da alerta, ¿no?, en contra de eso. ¿Ok? De repente viene una persona y habla bien bonito y dicen, el Señor, ¿cómo ha ayudado a la fe? Es muy elocuente, muy bueno, muy sabio. No hay tal cosa. Porque tú puedes ser erudito, sabio, 1,000,000, pero si no tienes la ayuda del Espíritu Santo, lo que dices puede estar bien, puede no estar bien, no hay seguridad. No tiene el aval del Espíritu Santo. No importa qué tan erudito seas. Gente muy erudita ha llegado a equivocarse. Ustedes saben, en la ciencia, a nivel científico, hay tantos eruditos, máximos eruditos, que entre ellos dicen cosas contradictorias. Entonces, la erudición por sí sola no es garantía de que una persona diga la verdad absoluta. La verdad absoluta la tiene el Espíritu Santo. Entonces es lo que nos guía hacia la verdad absoluta. Y el centro de la alianza cuenta con la guía del Espíritu Santo. Entonces que Dios nos proteja de divisiones, ¿no? De división en sectas, de que la fe de Dios que viene para unir a la humanidad
que no pueda unir ni siquiera a los propios Bahá'ís, o la fe de Mahoma, que vino para unir a la humanidad o a cuanto se pudiera, entre ellos mismos se mataron, o la fe de Cristo, que vino para unir, entre ellos se odian, se matan y día y noche se pelean, ¿no? Por la verdad. Y cada uno interpreta de una manera diferente la verdad. Ahora, hay tres funciones en realidad que tiene Abdul Bahá. Hay tres funciones. O sea, alianza no es solo Abdul Bahá sigue a Baha'u'lláh. No es solo eso. Sí, sigue a Baha'u'lláh para mantener la unidad física de los Bahá'ís, ¿correcto? Para que los Bahá'ís no se separen. Unos 5 siguen a otros 10 siguen al otro, y ya tenemos 2 sectas, ¿no? Para que no suceda eso, o sea, en la sucesión, ¿no? Es una de las funciones del centro de la alianza. Pero la otra función es la interpretación, que cualquier cosa que tú no entiendas, que Baha'u'lláh dijo y no está muy claro para ti, recurres a todo el arsenal de escritos y charlas de Abdul Bahá para averiguar ahí qué quiso decir Baha'u'lláh. Hay muchísimas cosas que Abdul Bahá explicó y aclaró de las enseñanzas bahá'ís. Pero también hay una tercera. Esta interpretación también permite mantener la unidad. O sea, para que yo no vaya a creer en una cosa y tú crees en otra cosa distinta, y así nos dividimos, ¿no? Es importante la interpretación, la correcta interpretación. Y lo otro es el cumplimiento de las leyes bahá'ís, como orar, ayunar, amar, no mentir, no murmurar, solidaridad, generosidad, todo eso, ¿no? Fidelidad a la alianza, todas esas virtudes, también Abdul Bahá es el modelo. Entonces, Abdul Bahá, por un lado, es el sucesor de Baha'u'lláh y garantiza la continuidad de la guía divina, la unidad física, ¿no?, de las personas, para que no se separen siguiendo a diferentes personas. O sea, sin importar cómo yo entiendo la fe, porque cada quien entiende la fe de una manera diferente. Pero si tenemos un centro de alianza, si todos lo seguimos, no importa si yo tengo ciertas cosas que entiendo diferente que otra persona, pero como hay una unidad, ¿no? Hay un solo sucesor, físicamente nos mantenemos todos unidos alrededor de él. Es muy necesario, porque la fe Bahá'í viene para unir al mundo. ¿Y cómo va a unir al mundo si los propios Bahá'í se dividen en sectas? No tiene sentido. 2, la interpretación, ¿no? La interpretación mantiene la unidad, pero en el pensamiento, la unidad en la comprensión, ¿no? Para que todas tengan la oportunidad de comprender lo más correctamente posible la palabra que viene de Dios a través de Baha'u'lláh. Es decir, que todos los Bahá'ís puedan tener ayuda para comprender de la manera más correcta posible lo que Baha'u'lláh dijo. Y para eso también está Abdul Bahá en su segunda función, que es intérprete. Aunque después de Abdul Bahá hubo el guardián Shoghi Effendi, hubo otro sucesor de Abdul Bahá que también tuvo esa misma función de intérprete. Pero bueno, de él hablaremos en otro momento, ¿no?
Pero yo no entiendo, ¿acaso, por ejemplo, la Biblia, que es conocido en este lado del mundo, la Biblia permite que tú interpretes la palabra de Dios y que eso quede como una guía para los demás? ¿Qué creen? ¿Que permite la Biblia esa interpretación? ¿Sí o no? O sea, si la Biblia permite la interpretación, ay, bueno, por eso que ahí en TikTok, en YouTube, en Facebook, tantos sabiondos que salen diciendo, explicando cosas de la Biblia de manera elocuente, pero contradictorio entre sí, ¿no? Dicen cosas muy disparados, interpretan y quieren imponer su interpretación a los demás. ¿Está permitido? Pues vamos a ver qué dice la propia Biblia, ¿no? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Más perfecto, yo creo que es difícil. Si no es imposible, es difícil. Porque aquí está diciendo, señoras y señores, la inspiración viene del Espíritu Santo, o sea, de Dios. Y el que lo vivió y lo copió y lo trajo es un mensajero, un profeta, un santo. No tú, tiktokero, ¿no? No Kurosh, no nosotros. Entonces, el mismo que dijo la palabra, cuando vuelva a venir otro de parte de él mismo, lo interpretará. ¿Por qué tú lo interpretas con tanta ligereza? Creyendo que tu imaginación es la puritita verdad, y no es así. Y vamos a ver que no solo la Biblia, debe haber bastantes escritos sobre eso, ¿no? Pero yo conseguí esto del Corán también. Él es quien te ha revelado la Escritura. Algunas de sus aleyas son unívocas y constituyen la Escritura matriz. Otras son equívocas. Los de corazón extraviado siguen las equívocas por espíritu de discordia y por ganas de dar la interpretación de ello. Pero nadie, sino Dios, conoce la interpretación de ello. Los arraigados en la ciencia dicen, creemos en ello. Todo procede de nuestro Señor, pero no se dejan amonestar, sino los dotados de intelecto. Ok, gracias. Bueno, ahí voy a explicar 3 palabritas. Primero, donde dice aleya. Aleya es una adaptación de una palabra del idioma árabe que quiere decir versículo. Entonces dice, algunos de los versículos son unívocos y hay otros que son equívocos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, algunos versículos unívocos quiere decir que diferentes personas leen ese versículo y van a entender lo mismo. Por ejemplo, dice Moisés que no hay que comer cerdo. Vaya, y no puede que alguien lo lea y que diga, no, aquí Moisés quiso decir que sí hay que comer cerdo. No tiene sentido. Es un versículo que quien quiera lo lea, lo va a entender de la misma manera. Eso se llama unívoco. Pero los versículos que son equívocos, quiere decir que
ahí dos personas lo leen y lo pueden entender de manera diferente. Entonces, para ese tipo de versículos que son equívocas, pues si Dios dijo tal versículo a tal profeta, ¿y tú quién eres para entender qué quiso decir? Si es algo confuso, ¿cómo te vas a poner a interpretar con tanta ligereza la palabra que dijo otro a otra persona? Por guía del Espíritu Santo, un profeta copió esa palabra y te lo está diciendo en un libro sagrado. Pues ellos sabrán qué significa, no tú. No hay que interpretar con tanta ligereza y encima pelear con el otro porque interpreta diferente. Ahora, ¿qué dice la fe Bahá'í acerca de esa interpretación? ¿Yo tengo derecho o no tengo derecho de interpretar la palabra de Dios? Vamos a ver qué dice la Casa Universal de Justicia. No voy a leer textual, sino que voy a explicar lo que dice la fe Bahá'í acerca de eso. Dice, en la fe Bahá'í se hace una clara distinción entre la interpretación autorizada y la interpretación o el entendimiento al que llega cada individuo cuando estudia los escritos. ¿Correcto? Entonces repito, dice, hay una diferencia, hay una distinción muy marcada y muy clara entre una interpretación oficial autorizada y la manera particular en que tú entiendes la enseñanza que es para ti, ¿no? O sea, tú comprendes de esa manera la enseñanza. Después dice, si bien tu comprensión particular no es una interpretación autorizada, no lo puedes imponer a las otras personas, pero es altamente requerido para el estudio de los principios de la fe. Dice que la interpretación autorizada, ajá, ¿alguien desea decir algo? Sí, pero cierra la idea primero. Ok. Dice, la interpretación autorizada es potestad de Abdul Baha como centro de la alianza y el intérprete autorizado, y después de Abdul Baha, el guardián Shoghi Effendi como la siguiente línea de sucesión y también intérprete autorizado. De ahí nada más, ahí termina la interpretación autorizada. Pero, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? El entendimiento personal. Pero dice, el entendimiento personal, o sea, la forma en que yo entiendo, porque cuando yo leo una frase, una palabra sagrada, pues tengo que tratar de comprenderla. Y para comprenderla, mi mente la tiene que interpretar de mi forma particular. Dice, esa interpretación, si bien yo no la puedo imponer a las demás personas, pero es fundamentalmente importante para mi comprensión, para mi entendimiento y para una mejor comprensión, un mejor entendimiento y para mi estudio de la fe. Siempre que no ocasione disputas. O sea, yo no tengo que entrar en disputas con Badí, por ejemplo,
porque yo entendí una cosa y él entendió otra. Si algo ocasiona contienda o disputa entre dos personas, ahí sí no debo llegar. Pero sí puede haber diferentes puntos de vista. Adelante, Badí. Sí, gracias. Me parece que lo que se habla como que es la interpretación o comprensión personal es la profundización, que es un mandato. O sea, un creyente debe profundizar en los escritos sagrados. Incluso es una obligación leer los escritos en la mañana y en la tarde, ¿no? Y no es leerlo nomás así apuradamente, es tratar de iluminar nuestra comprensión con la lectura de los escritos revelados, ¿no? Y entonces eso cumple un principio de la fe, ¿no? El de sumergirse en el océano de la palabra revelada. Ahora, como menciona, sí, o sea, es decir, uno puede tener, digamos, una comprensión que todavía es parcial o equivocada incluso, ¿no? Pero de buena fe, es de buena fe en tanto que uno no esté pensando en, como dices, en convencer a otros de eso, ¿no? Y de que eso es así, ¿no? Pero si es algo personal para el propio provecho individual, está bien, ¿no? Ok, gracias. Gracias, Badí. Sí, también en la carta que estuve leyendo, donde explica ese asunto de la interpretación particular de cada quien, explica que si tú sigues estudiando la fe durante 4, 5, 6, 10, 20, 30 años, al cabo de esos 30 años, tu comprensión es totalmente diferente a veces acerca de un asunto. Bueno, eso a mí me ha sucedido. Entendía muchas cosas de una manera. Hoy que ya estoy viejo, las mismas cosas las entiendo de una manera diferente. Tal vez no diametralmente diferente, pero de una manera más madura, que no coincide 100% con mi pensamiento de hace 30 años. Entonces, si yo no leo, me profundizo, si no trato de entender, de interpretar, pues nunca voy a llegar a esa perfección en mi comprensión. Fabio. Sí, otro aspecto que quería comentar y que me parece súper interesante es cómo, a ver cómo decirlo, cómo nosotros no solamente comprendemos los escritos conforme va pasando la vida, sino que además de eso, a la luz de los escritos vamos comprendiendo la vida misma. Entonces, tú dices, bueno, mi percepción respecto a un escrito cambió en 10 años, por ejemplo, pero nuestra posición frente a la vida también cambia y cambia profundamente, muchas veces por errores, de hecho. La vez pasada hablaba con un amigo con respecto a un tema particular y era la cuestión de tener pareja, ¿no? Entonces, lo que decíamos era que en su momento, pues cuando uno es bien jovencito, uno quiere tener su pareja y él me comentaba que en ese aspecto de su vida, él decía, yo quiero obedecer las enseñanzas de Bajaola, pero como hasta cierto punto. Y de aquí en adelante yo voy a tomar mis propias decisiones. Y me gustó mucho la forma en la que él me lo expresó porque literalmente así me sentí en algún momento. Sin embargo, conforme ha pasado la vida, cada uno se estrella a su manera y después de un tiempo uno comienza a decir por qué Bajaola dice lo que dice. Él no lo dice por capricho, no lo dice porque simplemente quiero decirlo y ya,
sino dentro de sus enseñanzas él deja muy claro que lo hace por amor a nosotros, ¿sí? Prácticamente para protegernos. Entonces, digamos, Abdul Baha comenta que eh, eh, aquel que no se somete a la voluntad de Dios, en realidad está esclavizado por el mundo. Y entonces uno muchas veces dice, no, pero yo quiero consumir alcohol, ¿sí? Bajaola dice que no lo hagamos, pero yo quiero hacerlo. Y después de un tiempo uno se da cuenta que en su falsa creencia de que era libre, realmente estuvo cautivo de un vicio, ¿sí? Entonces mira cómo va cambiando nuestra percepción con el paso del tiempo y lo bonito pues es que cuando uno continúa, persiste siendo firme en la lectura de las enseñanzas, conforme va pasando el tiempo, Dios le va explicando a uno qué es lo que está pasando, por qué estoy sufriendo, ¿sí? Y que si estoy sufriendo no es porque lo quiera así, sino es por mi culpa. Bueno, ha sido como la interpretación, ¿no? Que he vivido a lo largo de mis años. Pero entonces, acá hago énfasis en un aspecto particular. Cuando nosotros leemos el Kitabi Agdas, en todo el libro se menciona 2 veces la alianza. Y la segunda es el párrafo 156, si no estoy mal, que es donde se menciona la importancia de leer los escritos en la mañana y en la noche. Y lo que dice al respecto es que aquel que no cumpla con ese mandamiento no ha sido fiel a la alianza. Y eso resulta supremamente interesante porque menciona la oración obligatoria, menciona la importancia de no consumir sustancias psicoactivas, menciona, no sé, el fondo, el ayuno, todo, y en ninguno de esos dice quien no cumpla con esto no es obediente o no está cumpliendo con su parte en la alianza. Pero cuando habla de leer en la mañana y en la noche, hace énfasis en eso. Quien no haga esto no es fiel a mi alianza. Entonces, pienso yo, desde mi perspectiva, desde mi interpretación personal, que ese sería incluso el mandamiento más obligatorio de todos, perdóname, no el más obligatorio, el más importante de todos, porque a partir de la lectura e interpretación de las enseñanzas de la fe, nosotros vamos adoptando amor a Dios, y ese amor es el que nos impulsa a ayunar, nos impulsa a hacer nuestra oración obligatoria, a todo, a todo. El amor a Dios surge del contacto con su palabra. Por lo tanto, para mi opinión personal, el mandamiento más importante es leer las enseñanzas bajáis en la mañana y en la noche. Muchas gracias. Ok, gracias, Fabio. Vamos a leer otras palabras de Abdul Baha, a ver qué dice. Hoy día este proceso de deducción corresponde en derecho a la institución de la Casa de Justicia, por lo que las deducciones y conclusiones particulares de los doctos carecen de autoridad, a menos que sean refrendadas por la Casa de Justicia. Las conclusiones particulares de teólogos y estudiosos con toda seguridad provocarían disensiones y llevarían al cisma, a la división y a la dispersión. La unicidad de la palabra sería destruida, desaparecería la unidad de la fe y temblaría el edificio de la fe de Dios. Abdul Baha. Sí, es que saben lo que pasa. Tú puedes ser muy científico, muy erudito, y el otro compadre también puede ser muy científico, muy erudito, pero cuando discuten un tema, no están de acuerdo. Entonces, quiere decir que muy erudito puede ser, pero uno de ustedes, por lo menos uno de ustedes se está equivocando. ¿Y eso qué es erudito? No hay manera de estar seguro de que si la palabra de un erudito es la ley, porque hemos tenido muchos eruditos en el mundo, muchos. Pero ha venido otro y les ha refutado sus palabras después. Quiere decir que sus palabras no son
autorizadas por el Espíritu Santo. La única manera que una verdad sea absoluta es cuando proviene de la fuente de la creación, de Dios. Bueno, ahora vamos a ver cómo... Curioso. Adelante, adelante. Disculpa, dentro de los escritos bajáis habla de que el entendimiento de las escrituras es más asegurada por los puros de corazón. Gracias. Perfecto. Sí, gracias, porque a veces la gente, o sea, cuando te guía el Espíritu Santo, muy poco erudito, muy poco conocedor puede ser, pero es el Espíritu Santo y el que te está poniendo algo en la mente, ¿no? O sea, y para eso tienes que ser puro del corazón, para merecer esa guía, ¿no? Bueno, entonces, ¿se acuerdan? Dividimos, vamos a ver si vuelvo a poner. ¿Se acuerdan de esos 3 puntos, no? Que Abdul Bahá cumple los 3 puntos. Por un lado es físicamente el centro al que tienen que seguir todos para no dividir a las personas en diferentes grupos, sin importar cómo entienda cada quien, pero que estén unidos, ¿no? Físicamente, sea un solo cuerpo, no 5, no 2, no 8, no 45,000. Punto número 2 era intérprete autorizado, que también mantiene la unidad, pero la unidad de cómo comprendemos, que como comprendo yo la fe sea bastante parecido a como lo comprenden las demás personas. Es imposible que sea 100% igual, pero que sea lo más parecido posible, ¿no? Como entendemos todos la fe. Entonces, para eso también, esa función también la cumple Abdul Bahá, de ser centro de ese entendimiento, ¿no? No solo centro de la alianza en cuanto a la sucesión, sino también en cuanto a la interpretación. Pero hay un tercer punto, que eso sí lo inventé, lo puse yo, no sé qué tan correcto es ponerlo ahí, que es, bueno, sabemos que a Abdul Bahá lo han nombrado como ejemplo de vida Bahá'í. Eso sí es cierto, ¿no? Pero meter eso como parte de la alianza es lo que se me ocurrió a mí, ¿no? Entonces, o sea, porque también si a nivel físico, a nivel de pensamiento, mantenemos la unidad, pues también a nivel de comportamiento, a nivel de conducta, si todos imitamos a Abdul Bahá, toda la humanidad nos vamos a parecer, vamos a ser buenas personas si le seguimos a Abdul Bahá como modelo del ser humano perfecto, bueno. Entonces, esos 3 puntos, pues, son, digamos, Roles. funciones de Abdul Bahá. Adelante. Está muy exacto lo que dices, porque encontré también que se dice que Abdul Bahá cumple 3 roles esenciales y coincide con lo que tienes ahí en la pantalla. Uno es intérprete autorizado, tú has puesto en el número 2, el ejemplo perfecto, que es la vida Bahá'í y cumplimiento de leyes, y el sucesor designado. Son los 3 roles que cumple Abdul Bahá. Muchas gracias. Sí, correcto, sí. Son 3 roles y los 3 tienen que ver con la unidad, las diferentes formas de la unidad, ¿no? Unidad físicamente, unidad mentalmente por la comprensión y unidad en el comportamiento. Si todos imitamos a Abdul Bahá, el amor, la
justicia, la bondad, la solidaridad, la piedad, la caridad. Entonces todos nos vamos a parecer a él y hasta en ese punto va a haber unidad entre los Bahá'ís del mundo. ¿Correcto? Entonces Abdul Bahá ese es... Ahora, otra cosa interesante, que Abdul Bahá es sinónimo de la era Bahá'í en cierta forma, porque la fe Bahá'í nació el 23 de mayo de 1844. ¿Y qué día nació Abdul Bahá? 23 de mayo exactamente de 1844. Yo no creo que esto sea una coincidencia. Es decir, el 23 de mayo de 1844 nace la fe Bahá'í, que es una fe que ha venido a establecer un modelo de vida. Y el modelo de vida nace también esa noche. Como si fuera poco, la fe Bahá'í viene a establecer la unidad del género humano, ¿correcto? Entonces, el 23 de mayo nace la fe Bahá'í y al día siguiente, 24 de mayo, nace la era de las comunicaciones. Con el primer telegrama, ¿no? Entonces, no es mera coincidencia. Una cosa tiene que ver con la otra, absolutamente. Bueno, para terminar mi intervención, este día 25 de noviembre, que hemos celebrado el Día de la Alianza, esa fecha la escogió Abdul Bahá. ¿Pero por qué? Porque sucede que los Bahá'ís de su época deseaban mucho celebrar un día como nacimiento de Abdul Bahá. Por tanto, amor que tenían hacia él, ¿no? Y querían celebrar la vida de Abdul Bahá, su nacimiento. Pero ¿qué pasa? Abdul Bahá nació la misma noche, 23 de mayo, que es el inicio de la misión profética del Bab y el inicio de la era Bahá'í. Entonces Abdul Bahá no quería que su nacimiento le quitara importancia a la otra celebración. Por eso es que nosotros no tenemos una festividad para celebrar el nacimiento de Abdul Bahá. Pero en su lugar, ¿qué celebramos? El mismo Abdul Bahá asignó el 25 de noviembre como el día de la alianza. Como él es el centro de la alianza, entonces a ese día le puso el día de la alianza, como para celebrar ese día en honor a él. Pero ahora, ¿por qué escogió el 25 de noviembre? Es muy interesante. ¿Alguien sabe? Badí quería decir algo. No, solamente quería decir de que en todas las comunidades bahá'ís, cuando se celebra la declaración del amado Bab, solamente eso se celebra, no se menciona, o sea, si se menciona solamente es como algo anecdótico, pero en la celebración misma, el programa de celebración, no se hace mención de Abdul Bahá, por respeto a lo que él mismo manifestó, ¿no? En su humildad. Exacto, para no quitar importancia al 23 de mayo, al otro evento que realmente es más importante. En palabras de Baha'u'lláh, son las fiestas más importantes. Esa fecha, 23 de mayo y el Resban. Pero bueno, ahora, ¿alguien sabe
por qué Abdul Baha escogió una fecha en noviembre, 25 de noviembre, como para celebrar el Día de la Alianza, que los Bahá'ís querían celebrar algo de Abdul Baha, no para celebrar su vida, su existencia, su nacimiento. Entonces vino él y asignó un día, Día de la Alianza. Pero ¿por qué escogió el 25 de noviembre? ¿Alguien sabe? Bueno, lo voy a decir yo. ¿En qué fecha falleció Baha'u'lláh? 29 de mayo, ¿correcto? 29 de mayo. El 29 de mayo se conmemora el fallecimiento de Baha'u'lláh. Abdul Baha buscó la fecha más lejana del 29 de mayo, 6 meses después, o 6 meses antes, ¿no? Como lo quieran ver. Escogió esa fecha porque en el calendario es el día más lejano desde el fallecimiento de Baha'u'lláh. Por eso escogió esa fecha. Interesante, ¿no? Bueno, para terminar, vamos a leer una pequeña parte del testamento de Baha'u'lláh, que se llama el libro de mi alianza, así se llama. Adelante. Oh vosotros mis ramas, una fuerza poderosa, un poder sumo yace oculto en el mundo del ser. Fijad vuestra mirada en él y en su influencia unificadora, y no en las diferencias que de él surgen. Baha'u'lláh. Está hablando de la fuerza de la alianza, ¿no? Dice que es una fuerza, pero que si todos se adhieren a esa fuerza es unificadora. Pero también, si no me hacen caso, se van a poner a pelear, porque algunos van a estar de acuerdo con seguir a Abdul Baha, algunos no van a estar de acuerdo, entonces ahí puede generar división. Pueden surgir diferencias, pero si todos se adhieren a esa fuerza de alianza, la unidad del género de la fe Bahá'í y por lo tanto la unidad del género humano quedará establecido porque sí, seguro. Y ahí termino mi intervención. Si alguien desea agregar algo, pues adelante. Si no, ahí nos despedimos. Muchísimas gracias, Coach. Allahu Akbar. Muy interesante todos los datos. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Kurosh. Muchas gracias, Kurosh. Un fuerte abrazo. Excelente tema. Gracias, Kurosh. Muy bonito. Gracias a ustedes. Cuídense.